¿Cómo están, chicos? Espero que todo bien. Mis saludos a la distancia. Espero que estén bien. Ya me estarán mandando ya los tutores o las notas de sus grupos. Ojo que si están demasiados aprobados, creo que dejaré de estar haciendo estos videos, porque la verdad, con todo el trabajo que tengo aquí, se me está haciendo un poquito difícil hacer los videos, pero confío en que les esté yendo bien, chicos. Vamos a revisar ahora unos cuantos casos clínicos acerca del tema de músculos 2. Unos cuantos, en realidad el tema en sí de mis casos clínicos van a ser epicondilitis. Van a comprender de que hay una epicondilitis lateral y una epicondilitis medial. Entonces yo voy a empezar dándoles lo más frecuente, ¿sí? Hablando de epicondilitis, yo empezaría la clase tomándoles lección de todos los músculos del antebrazo, ¿sí? Tanto del compartimiento anterior como del compartimiento posterior. Entonces, si hubiera algún tutor por ahí, me gustaría que empiece a tomar lección, y si es que no, pues simplemente se saca el video y ahí está. Porque si es que no es así, no me van a entender y estaríamos perdiendo nuestro tiempo, chicos. Asumiendo que han contestado todo correctamente, seguimos entonces. Vamos a hablar primero de los músculos del compartimiento posterior. Este es un resumen antiguo, pero siempre tienes que saber el porqué de las cosas. Fíjense aquí, dense cuenta que en este resumen estas cositas significan que nacen de un origen común. ¿Qué necesito que recuerden para este caso clínico? Que si bien es cierto, estudiamos músculos del compartimiento posterior, se vienen superficiales y profundos. Quiero creer que están repitiendo junto conmigo, pero bueno. Y son 6 superficiales y 5 profundos, si no me equivoco. Ahora, dentro de los 6 superficiales, solamente estos 4, el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del meñique, que a pesar de nacer un parte de él, también tiene influencia de origen aquí, y el músculo extensor cubital del carpo. Acá le pongo esta marca porque tiene un origen doble, ¿no? Tanto el epicóndilo lateral como de parte del cúbito. En cambio, del compartimiento profundo, ninguno. Correcto. Compartimiento anterior, superficial, plano superficial, intermedio, profundo. Acuérdense de esto: 4, 1, 3. Ok, entonces la ventaja está que los 4 del compartimiento superficial nacen del epicóndilo medial, el músculo planado redondo, palmar mayor, o para Gray y para Netter, flexor radial del carpo, palmar menor, o el músculo palmar largo, y el cubital anterior, o el flexor cubital del carpo. Recuerden que amarillo es mediano y celeste es cubital. Correcto. Del intermedio del profundo, ninguno. Por lo tanto, nos quedamos con 4 del posterior y con 4 del anterior. Todos los 4 del superficial del anterior y solamente 4 de los 6 del superficial del posterior. Ahora, lo típico, y dense cuenta incluso la forma como les pongo los casos clínicos, dense cuenta de esto. Miren aquí: epicóndilo lateral a la izquierda, epicóndilo medial a la derecha. Entonces, si ven que mi caso clínico está pegado a la izquierda, van a darse cuenta que va a hablar sobre una lesión del epicóndilo lateral. Entonces, lo frecuente es un jugador de tenis que tenga dolor en la región lateral del codo que se irradia hacia abajo por el antebrazo. ¿Sí? ¿Se imaginan a un tenista? Correcto. Ahora, esto en verde es parte del examen físico que me gustaría estar presente para enseñárselos, pero voy a tratar de dejarme entender. Dice que se le pide que tome la raqueta y que extienda la mano. Ok, extienda la mano. Ahora, si está tomando la raqueta, se supone que esa raqueta tiene un peso. Ese peso va a generar cierta resistencia al movimiento de extensión de la mano. Por lo tanto, aquí, ¿qué estoy evaluando? Estoy evaluando los extensores, correcto. Recuerden que para evaluar todo músculo
siempre se tiene que hacer una oposición. Sí, más adelante lo vamos a ver en una imagen mucho más claro. Ahora dice dolor hasta que se opone resistencia a la extensión de la mano. En el dolor localizado en el epicóndilo lateral, y al comprimir el epicóndilo lateral aleja el codo por el dolor tan intenso. Bueno, tenemos en resumen un tenista que le duele la porción, ¿dónde está? Dice un dolor en la región lateral del codo y que se irradia hacia la parte posterior del antebrazo. Correcto, tenemos aquí más o menos, esta es la región del dolor, esta es la parte lateral del epicóndilo lateral, y esta es donde se irradia el dolor. Y existe, no recuerdo, siempre me olvido el nombre de una película. Hay una película de un jugador de hockey que precisamente se lesiona, tiene esta lesión de la epicondilitis lateral, y lo que se le hace es que agarre su palo de hockey y que lo haga girar. Entonces, al momento de girar y el palo de hockey esté hacia abajo y su mano tiene que estar sosteniendo todo el peso del palo de hockey, no puede y lo suelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los extensores no pueden trabajar, están muy dolorosos. Esa es una forma de examinar este epicondilitis lateral. Y la más práctica, que esta es aquí, según San Honorio Delgado. Tú agarras con tu mano, le ejerces una oposición y le pides al paciente que extienda la mano. Entonces no va a poder o le va a doler demasiado, ¿sí? Ahora, a la derecha se supone que estamos hablando de una epicondilitis medial. Entonces, lo típico es de que sea un jugador de golf. Ojo aquí, acá lo pongo entre comillas. El dolor intenso de la zona en el epicóndilo medial y obviamente dolor al comprimir el grupo flexor pronador de los músculos del antebrazo. Entonces, haciendo un poco de repaso ahí, el compartimiento anterior, aparte de ser flexor, es posterior, y los del compartimiento posterior, aparte de ser extensor, es supinador. Correcto, espero que se les vuelva a hacer realce en ese tema. Bueno, me interesa que recuerden aquí el examen. Se le pone una posición y se le pide al paciente que flexione. Si no puede, o si es que es muy doloroso, pues da positivo a este tipo de lesión. Una vez más les volvería a tomar lección, pero continuemos. Ahora, hablando de epicondilitis, y mejor lo pongo la imagen de este modo, vamos a encontrar que existe una epicondilitis lateral y una epicondilitis medial. La epicondilitis lateral van a ser esos 4 músculos del compartimento superficial que hemos hablado, del compartimento superficial del grupo posterior, y los 4 completos del compartimento superficial del compartimento anterior. ¿Sí? Lateral, medial, 4 a 4. Trucos o detalles que tienen que recordar. La epicondilitis lateral es propia de, o recibe el nombre de codo de tenista. Y la epicondilitis medial se le dice codo de golfista. Ahora, con que se aprendan eso, o que por lo menos se memoricen ese detalle, sobre todo lo de la T, es el primer paso. Ahora quiero que me entiendan el porqué de este detalle para que nunca en su vida se olviden. Aquí esta imagen simplemente es para aclararles, ¿no? Codo de tenista, compartimiento posterior, epicondilitis lateral, y el golfista, compartimiento anterior, epicondilitis medial. Esto se los dejo como resumen, ¿sí? Todo lo que voy a explicar yo a partir de ahora es simplemente para que lo entiendan. Ojo, que si es compartimiento posterior, está de más decir que va a estar alterada la extensión y la supinación, y si es el compartimiento anterior va a estar alterada la flexión y la pronación. Ahora, acá hay un detalle muy importante, aquí es donde vamos a incidir. Primero, es importante que sepan que dentro de el grupo muscular del antebrazo, quisiera que se toquen ahorita el antebrazo. La pregunta la hago suelta. Díganme ustedes, ¿cuáles músculos son más gruesos?
los del compartimento anterior, los del compartimento posterior. Es obvio que los músculos del compartimento anterior están un poco más desarrollados que los del compartimento posterior, porque no resaltan nada en la parte de atrás, en la parte posterior del antebrazo. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos actividades manuales, el dolor se irradia hacia ambos lados. Por lo tanto, siendo la mayor carga energética en la parte anterior, también hay mayor resistencia en esta parte anterior. ¿Por qué? Porque hay mayor masa muscular. Por lo tanto, si se produciera alguna lesión, no se llegaría a sentir. En cambio, si el trabajo fuera de igual intensidad que en este compartimento, pero llegara al compartimento posterior, la lesión se produciría mucho más fácilmente, porque los músculos no están tan desarrollados como el compartimento anterior. Eso es un detalle importante. Simplemente por ese razonamiento, simplemente porque se toquen el antebrazo, se pueden dar cuenta que es más frecuente la lesión del epicóndilo lateral que la del epicóndilo medial. Es más frecuente que los músculos del compartimento posterior se lesionen, se esquincen, que los del compartimento anterior. Entonces, tenemos un jugador de tenis. Ojo que esto, como se los dije una vez, este tipo de lesiones es más sobre los que recién están aprendiendo el deporte, no tanto en los profesionales. Los profesionales desarrollan ya sus músculos de tanta práctica. Ahora, tratando de resolver las preguntitas que habían ahí del caso clínico, a ver, bueno, ya las revisamos, vamos a ver poco a poco. Dice, ¿cuál es su opinión de esta lesión? Es un tenista que le duele la parte posterior del antebrazo y el epicóndilo lateral. Entonces, ¿cómo yo objetivo el diagnóstico de epicondilitis lateral? Con estos examencitos: el que tome la raqueta y sobre todo en lo que es todo músculo osteotendinoso, el dolor objetivo, la presión del epicóndilo lateral. Eso es muy importante. Tú que tocas el epicóndilo lateral y te va a doler como rayos al comprimir el epicóndilo lateral. Y obviamente puede que el dolor se irradie al antebrazo, a la cara posterior del antebrazo, obviamente porque es parte de los músculos, porque los músculos que están insertados en esa zona son los que van por esa trayectoria. Entonces, con esos criterios diagnósticos, sobre todo con la presión objetiva en el epicóndilo lateral, podemos sospechar de epicondilitis lateral. Aparte de la TDT de tenista, ¿cuáles son los mecanismos de lesión? Como les expliqué hace rato, la energía o el trabajo lesiona mucho más fácil el compartimento posterior, por lo tanto casi siempre son microtraumatismos repetitivos. Entonces son esos novatos que recién están aprendiendo el deporte y quieren intentar, ¿no? Bueno, no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado. La pregunta dice, ¿ocurre esta lesión solo en los jugadores de tenis? La verdad es que no. Personalmente hablando, yo sufrí esta lesión cuando estaba jugando frontón. Nunca había jugado frontón y me aventuré a hacer un mate de revés. No sé si alguna vez han visto cómo se hace. Lo hice una sola vez, no quise volver a jugar frontón en toda mi vida, porque es un dolor insoportable, es un dolor que te priva, sobre todo el tema de que es precisamente las manos con lo que estás en constante actividad. Entonces dices, ¿ocurre esta lesión solo en jugadores de tenis? No. El 70% de lesiones deportivas son entre los 40 y 70 años. Ahora, es frecuente en todo deporte que exija esfuerzo intenso. Como ya se les explicó, la fuerza o el trabajo se va a distribuir entre el compartimento anterior como el posterior. En el compartimento anterior no se va a sentir mucho el problema en el desarrollo muscular, pero en el posterior sí. Por lo tanto, cuando juegan tenis, sobre todo cuando hacen el mate de revés, que no sé, me gustaría estarles enseñando cómo es el revés. No sé si han visto el Príncipe del tenis, cuando me acuerdo un
lentes hace su tiro con efecto, como con el revés hace que la bola de efecto. Si es que ahorita tuvieran la imagen del saque o del golpe de revés, me estarían entendiendo perfectamente. Espero que alguno de los tutores me esté apoyando ahí con la escena, con la gráfica. Pero más importante aún, y por eso es que pongo acá la super imagen nota aquí, es de que esto en realidad es frecuente en el tema de las amas de casa. El detalle está que cuando tú lavas, no sé, sería bueno que ustedes también estén en ese jetreo. El estar lavando, como les digo, el desgaste en la compartimento anterior no es mucho, pero llega un punto de tanto estar lava, que la fuerza o el daño se distribuye al compartimento posterior y produce lesión. Entonces, ¿ocurre esta lesión solo en jugadores de tenis? Mentira. Ocurre en todo tipo de deporte que exija un esfuerzo del compartimento, los músculos del compartimento posterior. Sí, viene tal vez el expulsión, no sé qué pasa con la dispositiva, pero había varios deportes. Ojo que también en el golf, sobre todo los que tienen mala técnica. Ahora, ¿dónde tiene lugar el punto máximo de dolor? Ya está claro que es en el epicóndilo lateral, y está claro por qué es que se irradia hacia esa zona de la cara posterior lateral del antebrazo. Ahora, el tema del golf, del epicondilitis medial o codo de golfista es un tema aparte, porque primero, bueno, ya un poco que nos acerca al diagnóstico el tema de que sea un golfista. Ojo, ya. Igual que el epicondilitis lateral, hay dolor objetivo en el epicóndilo medial y hay dolor al comprimir el grupo flexor pronador del músculo del antebrazo. Ahora, ¿por qué tiene que haber dolor al comprimir? Como otra vez más, por enésima vez se le dice que hay mayor masa muscular en el compartimento anterior, se tiene que hacer una especie de esfuerzo. Entonces, al comprimir esa zona es donde tú vas a ocasionar que se produzca ese dolor, y eso te ayuda a ti al diagnóstico. Es exactamente igual de la lateral, el mismo criterio diagnóstico es para la medial. Ahora dice, aplicando sus conocimientos anatómicos del codo y del grupo de músculos flexores pronadores del antebrazo, ¿cuál es, en su opinión, el mecanismo de lesión en este caso? Ya se les ha explicado, es trabajo muscular, por lo tanto son microtraumatismos repetitivos. Ahora, la causa más común de dolor en los jugadores de golf. ¿Cuál es la causa más común de dolor en los jugadores de golf? Precisamente esta, que por algo recibe su nombre, ¿no? Codo de golfista. Y la causa más probable es la inflamación del epicóndilo medial, del tendón conjunto, de lo que ya hemos visto. Ahora, aquí está el detalle y el punto y aparte. Dice, ¿qué otro trastorno podría causar este dolor en el codo? Bueno, ya han visto articulaciones. Es importante que sepan que en lo que es codo de golfista hay un diagnóstico diferencial con la lesión o inflamación del ligamento colateral cubital, precisamente por su relación o que tienen justo a llegar al epicóndilo medial. ¿Sí? Eso es diagnóstico diferencial. Recuerden, chicos, que lo que diferencia a un médico de otro, bueno, dentro de las muchas diferencias que pudieran tener, es la gama de diagnósticos diferenciales que pudieran manejar. Finalmente dice, ¿representa esta lesión del codo la más común entre los jugadores de golf? La verdad es que no, porque un jugador de golf está entrenado y está realizando esa actividad y en realidad no es muy común de los jugadores de golf, pese a que se les llama codo de golfista. Es mucho más común en nuestro medio los tenistas que sirven con efecto. Aquí, miren aquí, aunque no se practica mucho el tenis, ¿verdad? Pero entiéndanme que la forma como esta persona está golpeando es completamente diferente al epicondilitis lateral. El golpe de revés es completamente diferente a este mate. En cambio, este es un servicio con efecto. Dense cuenta, o incluso ahorita quisiera que en sus sitios traten de imitar este movimiento. Van a darse cuenta que toda la fuerza emana del compartimento anterior del antebrazo.
Si es que no me creen, intenten con algo mucho más frecuente en nuestro medio, que es en deportes de aceleración o en deportes de lanzamiento. Personas que nunca en su vida han jugado vóley y se aventuran a sacar de mate, dense cuenta, o al menos traten de intentar hacer esa actividad. Se van a dar cuenta que toda la fuerza emana del compartimiento anterior en las personas que hacen lanzamiento de bala. Entonces, todos esos deportes de fase de aceleración, deportes de lanzamiento de mucha fuerza, son los que ocasionan esta epicondilitis medial. Entonces, esto como resumen: dentro del codo de tenista es lateral, codo de golfista es medial. Ojo que es más frecuente el codo de golfista en tenistas que sacan el saque de tenista, el saque, la forma como sacan, en deportes de lanzamiento. En nuestro medio, los pacientes que juegan boliza, primero en su vida que se animan a sacar. Y en el epicondilitis lateral TT de tenista, en nuestro medio, ojo, no en todas partes del mundo, es en las amas de casa. ¿Sí? Y ojo, recuerden que siempre va a ser esta la más frecuente, y quiero que se acuerden que si les preguntan cuál es la más frecuente entre ambas, agárrense el brazo y tomen. Los músculos del compartimento anterior son más desarrollados que los del compartimento posterior, por lo tanto es más frecuente que la parte posterior se lesione, y los del compartimento posterior tienen un origen en el epicóndilo lateral. Me parece que eso es todo, muchachos. Si tienen alguna duda, algún comentario, no duden en escribir o preguntárselo a sus tutores. Espero que les estén dando el material que les he dado. Les dejé copias en inglés de preguntas de anatomía en inglés para que las revisen, para que practiquen. Si quieren les paso el libro, no tengo ningún problema, el libro es muy bueno. El detalle está que van a tener que practicar un poquito su inglés, pero sí te ayuda a revisar bastantes cosas. Sin más que decirles, chicos, los estimo mucho, estudien mucho y ya nos vemos lo más pronto posible.